en enseñar que todos los niños son pecadores a partir de la concepción, todos los niños. El principio de la iniquidad está incrustado en la raza humana. Los niños nacen siendo moralmente corruptos, nacen con una inclinación irresistible hacia el mal. Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Algunos de ustedes que vieron el programa de Larry King hace una semana atrás, el sábado, recordarán que Larry me hizo una pregunta en el aire que salió de la nada. La pregunta que revela una turbación en el corazón humano, una pregunta problemática. Él me dijo, ¿qué hay acerca del bebé de 2 años que fue aplastado en la parte de abajo del World Trade Center? Y yo respondí, cielo instantáneo. Y él respondió con otra pregunta, ¿qué no era un pecador? Y yo volví a responder, cielo instantáneo. Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué hay acerca de un bebé que fue aplastado en la parte de abajo del Trade Center? ¿Qué hay acerca de cualquier bebé que muera? Es una pregunta agonizante, es una pregunta que plaga a los cristianos y no cristianos por igual. ¿Qué le pasa a los bebés que mueren? Todo tipo de respuestas extrañas se han ofrecido en el pasado y no necesitamos ver esas, necesitamos conocer la respuesta correcta. Yo dije, cielo instantáneo. Ahora, ¿cuál fue mi autoridad para decir eso? En un ambiente en el cual tienes que hablar rápido, no tuve tiempo para darle una explicación y no pidió una. Pero ustedes merecen una y por lo tanto les voy a decir por qué dije lo que dije. Frecuentemente oímos en estos días por parte de aquellos que están en cualquier tipo de guerra de algún tipo la declaración que se hace y dicen, muchos niños inocentes morirán. ¿Y qué hay acerca de esos? ¿Qué hay acerca de ellos? Este asunto de que la muerte existe en el mundo obviamente es una fuerza masiva que opera en la esfera de los pequeños. Y necesitamos entender qué indica, qué significa. La vida comienza en la concepción y eso es claro en las Escrituras. Esto es lo que la Biblia enseña sin duda alguna. Entonces, cualquier muerte, desde el punto de la concepción o a partir del punto de la concepción en adelante, es la muerte de una persona y las personas tienen almas eternas. Millones, quizás billones de dichas almas han muerto a lo largo de la historia. Y millones continúan muriendo el día de hoy. De hecho, en términos acumulativos, en la época moderna, billones. Un reporte que leí en un libro llamado Brazos Vacíos, dicen que hasta 25% de todas las concepciones humanas no llegan a la semana 20 del embarazo. 1 de 4 concebidos muere. 75% de las muertes fatales ocurren durante las primeras 12 semanas. La muerte neonatal, esto es la muerte en el vientre, muerte paranatal, esta es la muerte en el momento del nacimiento, ocurre o se lleva a cabo en números muy grandes, inclusive el día de hoy con los avances médicos. Tenemos una población más grande en el mundo de lo que hemos tenido jamás. Y tenemos una tasa de mortalidad más baja de lo que jamás hemos tenido debido a los avances médicos, pero todavía hay cantidades masivas de muerte. Las últimas estadísticas del año de 1999 indican 4.350.000 bebés murieron. Está basada en información estadística y los estimados son que los números son tan bajos que de hecho pueden haber más bebés muertos que lo que esa estadística indica, hasta el doble, debido a que la mayoría de las pérdidas durante el embarazo quizás ni siquiera sean reportadas. Las tasas más altas de mortalidad infantil se encuentran en las naciones más pobres, más primitivas y al mismo tiempo las naciones más paganas, primordialmente en África y Asia. Toma usted 4.350.000 en el año 1999 y simplemente añada los años y puede ver que los números de muertes son masivos, impresionantes. Estos son, como dije, almas eternas. Y la pregunta acerca de dónde están, entonces, tiene una importancia monumental. O están poblando el infierno en un paso increíble, o poblando el cielo a un paso igualmente increíble, o dividiéndose entre el cielo y el infierno. Esta es una pregunta que necesita ser respondida. Necesita ser respondida a una escala grande, necesita ser respondida a escala individual. Un padre tiene el derecho de saber dónde está mi bebé, dónde está mi hijo, y dónde está ese hijo adulto mío cuya mente nunca se desarrolló y mentalmente todavía era un infante.
La muerte de un solo bebé en una familia, la pérdida de uno en el vientre, la pérdida de un hijo en el nacimiento es significativa. Se hizo hace algunos años atrás un estudio que leí llamado Reacciones mentales ante la muerte paranatal, y relató la reacción de los padres ante la pérdida de un bebé alrededor de la época o el tiempo del nacimiento. 60% de los padres que fueron encuestados estaban enojados. 50% de los hombres se sentían culpables y 90% de las mujeres sentían culpabilidad por la muerte de ese niño. 75% se veían irritables, 65 a 75% de los padres perdieron su apetito, 80-90% perdieron el sueño y 95 a 100% sintieron una tristeza profunda. Es importante entender que hay algunos impactos impresionantes de esto en la vida de los padres. Entonces, cuando usted lo ve de manera general, millones de estos pequeños muriendo, o lo ve a nivel individual y ve la tristeza y el dolor que trae a la vida de una familia, cualquiera de las dos perspectivas clama por una respuesta. La madre agonizante en Afganistán, en donde 150 bebés de 1,000 mueren, y por lo menos esas son las estadísticas que se reportan, y probablemente es el doble de eso. O la madre pobre, hambrienta en Angola, en donde se reporta que 200 de 1,000 mueren, y probablemente es el doble de eso. A ustedes aquí en nuestra congregación, quienes perdieron a un pequeño en el proceso, necesita haber una respuesta. Necesita haber una respuesta de Dios, necesita haber una respuesta de la palabra de Dios a esta realidad problemática de la muerte de los infantes. Y usted comienza a añadirlos, o a sumar los años, a sumar los millones, comienza a sumar los billones. La pregunta es, ¿dónde están? Se vuelve una pregunta muy importante. Y puede agregar a eso, creo yo, una indicación algo extraña en la Biblia de que Dios mismo reconoce, inclusive autoriza la muerte de algunos infantes. Por ejemplo, Isaías 13:16, cuando Dios llamó a juicio sobre Babilonia, dijo, sus pequeños también serán destrozados ante sus ojos. Cuando Dios llamó a Siria para que llevara a cabo una guerra de juicio contra Israel, él dijo en Isaías 13:16, sus pequeños serán hechos pedazos. Misma declaración. Lo mismo fue hecho de la guerra de Asiria en contra de Egipto en Nahum capítulo 3, versículo 10. Y lo que es sorprendente, el Salmo 137, 8 y 9 dice, no, hija de Babilonia, tú devastada, qué bendito será el que te repague con la recompensa con la que tú nos has pagado. Qué bendito, cuán bendito será el que tome y despedace a tus pequeños contra las peñas. ¿Bendito una nación que castiga a Babilonia, incluyendo la muerte de pequeños? ¿Qué le sucede a esos pequeños? La muerte de los cuales Dios autoriza en un sentido al cumplir sus propósitos de juicio. Supongo que también sería apropiado decir que cuando un nacimiento tiene éxito, es porque Dios ha permitido que eso suceda. Podemos decir con David en el Salmo 22, versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. David reconoció que la vida vino de Dios, y cuando esa vida sobrevivió el vientre y el nacimiento, y de hecho comenzó a vivir, fue una vida que Dios había concedido que viviera. Ninguna muerte ocurre fuera del propósito de Dios. Ninguna vida ocurre fuera del propósito de Dios. Ahora recuerde que en la creación original no había muerte, y el hombre, de acuerdo con Génesis 1, 26 al 28, recibió el poder de procrear, esto es, producir vida en un mundo sin muerte. Esa fue la intención original de Dios, que Adán y Eva fructificaran y multiplicaran y llenaran la tierra y literalmente produjeran vida en un mundo sin muerte, de tal manera que ninguna vida concebida jamás muriera. No obstante, cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró sobre todos, vino sobre todos, y la muerte viene a todos, y viene a muchos en la infancia y cuando son niños. Supongo que sería una adivinanza apropiada decir que quizás la mitad de la gente que jamás fue concebida muere antes de que alcance algún nivel de madurez. Y de nuevo hago la pregunta, ¿cómo Dios trata con ellos? ¿Es confortante la respuesta? ¿Es alentadora la respuesta? ¿Tiene esperanza la respuesta o es desalentadora? ¿Se van instantáneamente al cielo? ¿Por qué dije eso?
No soy el primero que trata de lidiar con esto, pero hay muchas personas que no están tratando con esto hoy. Estuve en un panel, en una conferencia grande con otros 3 pastores, y era un panel de preguntas y respuestas, y estaba sentado ahí con otros pastores muy honorables a quienes amo y respeto, y una de las preguntas vino de la audiencia y era, ¿qué le sucede a los bebés que mueren? Y empezaron con los primeros 3 y la respuesta en cada caso fue, no sé, lo cual no es muy confortante. Y me coloca en una situación terrible porque cuando me tocó a mí, yo dije, se van al cielo, se van al cielo. Y traté de dar una explicación breve de por qué creo que eso es verdad. Pero pensé conforme mí hacia atrás, como lo he hecho en tantas ocasiones, ¿cómo puedes ser pastor y no tener una respuesta ante esta pregunta? Porque estás tratando con gente que constantemente enfrenta eso. Inclusive C.S. Lewis estuvo de acuerdo conmigo. Ahora no lo sabía. C.S. Lewis, en su maravilloso libro La Última Batalla, escribió acerca de un terrible accidente de tren, uno de esos terribles desastres que mataron a todos los niños en una familia. Y eso dio lugar a la pregunta, ¿qué hay acerca de esos niños? Como cualquier desastre, trae esa pregunta. Y esto es lo que él escribió. Y así como Dios habló, él ya no los veía como un león. Ustedes se acuerdan que él retrata a Dios como un león Aslan. Él dice, así como Dios habló, que ya no lo verían a él como un león, sino las cosas que comenzaron a suceder después de eso fueron tan grandes y maravillosas que no puedo escribirlas. Y para nosotros este es el fin de todas las historias y podemos decir con toda veracidad que vivieron felices después de eso. Pero para ellos fue solo el principio de la historia verdadera. Toda su vida en este mundo solo había sido la portada de la página del título y ahora al fin están en el capítulo 1, en el principio del capítulo 1 de la gran historia que se lleva a cabo para siempre, en la cual todo capítulo es mejor que el que estuvo ahí antes. Fin de la cita. Ese es C.S. Lewis, el incomparable C.S. Lewis, diciendo que fueron llevados a la historia real. Ahora eso es prosa, lo sé, pero es verdad, ¿no es cierto? Es cierto, ¿no es cierto? Decirle a los padres que cuando los hijos mueren, viven felices para siempre. Creo que la palabra de Dios afirma la salvación de los pequeños que mueren. Un lugar en donde podemos comenzar es el Salmo 139. Salmo 139. Lo que voy a hacer el día de hoy es darles algo así de una mirada del Salmo 139. Después quiero hablar un poco de teología con ustedes y voy a ser tan preciso como pueda porque esto demanda precisión. Y el próximo domingo por la noche voy a apoyar la teología con el texto de varias escrituras. Entonces, este va a ser un estudio de 2 partes de este asunto. Salmo 139 provee para nosotros un buen lugar para comenzar. Y quiero que vean el versículo 17. Este es un lugar para iniciar nuestra mirada y después vamos a ir hacia atrás en esta primera parte del Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. El salmista David ha capturado algunos pensamientos preciosos aquí, verdades divinas preciosas que significan mucho para él, y esa es la razón por la que las llama preciosos. Son verdades atesoradas, son gemas a las que debe aferrarse. ¿Qué son? Regresemos y descubramos. La primera verdad preciada a la que se aferra el salmista es que Dios sabe todo acerca de él, inclusive antes de que él pudiera hablar. Observa el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Tú sabes todo acerca de mí, todo acerca de mí. Tú me conoces, tú sabes cuando me siento, cuando me levanto. En otras palabras, tú conoces todo detalle de todo momento de mi vida diaria. Tú sabes lo que pienso. Tú conoces mi camino. Tú conoces cuando duermo. Tú conoces todo de manera íntima acerca de todos mis caminos y lo has conocido inclusive antes de que haya una palabra en mi lengua. Aún antes de que llegara a hablar, tú conoces todo. Fui conocido ante ti en todo elemento de mi vida. He aquí, oh Señor, tú lo sabes todo. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe todo acerca de mí, aún antes de que pueda hablar. La segunda verdad preciosa es que Dios está involucrado de manera activa en mi vida. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano.
Me tienes rodeado, me tienes cubierto por adelante y por atrás y por arriba. Estás activo en mi vida, estoy en medio y tú me tienes rodeado. Versículo 6, él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Tú sabes todo acerca de mí antes de que pueda hablar. Tú tienes mi vida completamente en tus manos. Tú me has presionado de ambos lados. Me has mantenido contenido y no puedo salir hacia arriba porque estás ahí. Es una verdad preciosa, ¿no es cierto? Desde el comienzo tú estás involucrado activamente al controlar mi vida. Un tercer pensamiento precioso es que Dios nunca perderá de vista mi vida o el conocimiento de mí. No hay manera en la que jamás pueda perderme de ti. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Versículo 7, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No puedo ir a ningún lugar fuera de tu conocimiento. No puedo ir a ningún lugar fuera de tu visión. Nunca me perderé de ti. La cuarta verdad preciosa es que Dios nunca será limitado en ese conocimiento, sin importar lo oscuro que sea. Esta es una especie de lenguaje metafórico en un sentido. Nunca va a estar tan oscuro. Dices, bueno, te puedo ver en la luz, pero las cosas pueden oscurecerse tanto que Dios me pierda de vista. No, Él dice en los versículos 11 y 12, si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. En otras palabras, voy a entrar en una circunstancia, voy a entrar en algún problema, algún dilema, alguna condición, y va a estar tan oscuro que el Señor no va a poder encontrarme. Y después dice en el versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El punto de esto es que estos son pensamientos preciados, creíbles del salmista, y lo que nos dicen es que Dios conoce cada detalle de su vida de principio a fin, comenzando aún desde antes de que pudiera decir una palabra. ¿Cómo es que Dios tiene este conocimiento personal íntimo? Respuesta, porque Dios es, y aquí está el quinto pensamiento preciado, Dios es su creador personal. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú fuiste el que uniste las cromosomas masculinas y las cromosomas femeninas. Tú tejiste mi ADN. Tú me hiciste personalmente. Y el sexto pensamiento precioso, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Tú planeaste mi vida. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tú me viste en tu perspectiva soberana antes de que jamás fuera formada. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahora, estas son pensamientos preciosos. Dios sabe todo acerca de mí aún antes de que pueda hablar. Dios está en control completo de mi vida. Dios nunca perderá vista de mí sin importar lo que suceda. Nunca me le puedo perder a Dios. No hay circunstancia que de alguna manera pueda limitar su conocimiento. La razón por la que Él me conoce también es porque Él es mi creador personal que ha planeado cuidadosamente mi destino. Estos son pensamientos preciados, preciosos. No es como si las vidas que están siendo concebidas son concebidas de manera al azar. No es como si vidas son concebidas al azar y Dios no está involucrado. Esto no es solo verdad de David. David está hablando para todo hombre. Él está hablando de asociación íntima entre Dios y cada creación humana. Dios está íntimamente involucrado en cada vida pequeña, toda vida. No es solo una cadena de actos procreadores que Él inauguró. Él está ahí en cada concepción. Estos son pensamientos preciosos, porque esto nos indica lo precioso que es cada vida, lo preciado que es cada vida. Cada vida es tan preciada que Dios la conoce en su totalidad, planea todo acerca de ella, guarda y protege cada detalle de cada vida, nunca pierde de vista nada, y entonces deben importarle. Y podemos concluir nada más a partir de eso, que debido a que Dios por naturaleza es Salvador, y debido a que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, y debido a que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, hay toda razón para creer, simplemente a partir de eso, que un Dios que se preocupa, que creó esa vida para comenzar, quien supervisa y guarda esa vida, quien conoce de manera íntima todo acerca de esa vida,
Si es que esa vida llega a perecer físicamente en su infancia, habría toda razón, nada más a partir de ese salmo, para confiar en la gracia de Dios, quien es por naturaleza un Salvador, a favor de esa vida. Permítame mostrarle un par de pasajes adicionales, y solo estamos comenzando a construir un cimiento aquí en Job, capítulo 3, versículos 16 y 17. Job 3, versículos 16 y 17. Y Job está en una tristeza profunda. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 1 de Job 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Bastante triste. Exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío. Me encantaría no haber nacido. Su sufrimiento es tan serio, nunca haber nacido. Versículos 16 y 17, esto es lo que dice. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, yo estaría mejor si hubiera sido un aborto natural. Estaría mejor si hubiera nacido muerto. No tendría que haber enfrentado una vida de problemas, sino que habría entrado inmediatamente ¿a qué? Descanso, reposo. Job entendió que morir como un infante traía a uno a descanso y uno escaparía el dolor del sufrimiento. Él ciertamente no creyó que los infantes que mueren van al infierno y a algún tormento eterno, sino que más bien tenía la confianza de que entraban en reposo. En Eclesiastés también, en el capítulo 6, no tienen que pasar ahí, solo lo pueden apuntar. Eclesiastés 6, 3 al 5, Salomón se lamenta. Él se lamenta de que un niño que nace muerto está mejor que una persona que vive 1000 años 2 veces y no disfruta de las cosas correctas. Él dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, él dice, ¿cuál es el punto de vivir 2000 años si ni siquiera disfrutas de la verdadera bondad? Estarías mejor siendo un niño que nació muerto. En ambos casos tienes por implicación la idea de que nacer muerto te lleva a un lugar de descanso. Nacer muerto es mejor que una vida de impiedad, una vida de insatisfacción. Ahora esas son algunas referencias implícitas. La semana próxima vamos a ver algunas referencias explícitas que creo que apoyan el hecho, no solo implícita, sino explícitamente, de que los niños que mueren van al cielo. Entonces responderíamos sí. ¿Qué hay acerca de los bebés que mueren? Si decimos salvación instantánea, sí. ¿Cómo vamos a entender eso a la luz del pecado? A la luz de la caída. Entonces voy a preguntar y responder algunas preguntas. Voy a darles una pequeña lección de teología aquí. Primera pregunta, ¿quién califica como un infante o niño? Es una buena pregunta. La gente siempre dice, bueno, ¿cuál es la edad de la responsabilidad? Esa es la manera en la que la respuesta normalmente es respondida. Me gustaría presentarla de otra manera. ¿Quién califica como un infante o niño? ¿De quién estamos hablando aquí? Oímos testimonios esta noche en las aguas del bautismo de algunos jóvenes que tenían 13 años. ¿Es esa la edad? ¿12? ¿11? ¿Son 10? Oí de una joven que ella cree que su salvación ocurrió a la edad de 7, otro creo que a la edad de 10. ¿Cuál es la edad? Y con frecuencia usted oye esa pregunta. Realmente esa no es la pregunta, porque no estamos hablando de una edad de responsabilidad. Entiende esto, estamos hablando de una condición de responsabilidad. Saque la palabra edad de esta discusión. Estamos hablando de una condición de responsabilidad, no una edad. ¿Quién califica entonces en nuestra discusión como un infante o niño que está muriendo y que es salvo, quien al morir de manera instantánea vea al cielo? ¿De quién estamos hablando? Respuesta, aquellos que no han alcanzado un entendimiento suficientemente maduro como para comprender de manera convincente los asuntos de ley y gracia
pecado y salvación. Lo voy a repetir porque lo pensé por mucho tiempo y esta es la manera en la que quiero que lo oigan. Estamos hablando de alguien que no ha alcanzado un entendimiento lo suficientemente maduro como para comprender de manera convincente los asuntos de ley y gracia y pecado y salvación. Este es ciertamente un infante en el vientre, esto es ciertamente un infante en el nacimiento, esto es ciertamente un pequeño niño, y este es ciertamente un adulto con algún problema en cualquier edad. Cualquier persona en una condición en la que no puede entender y comprender de manera suficiente como para estar plenamente convencido de los asuntos de la ley y la gracia y el pecado y la salvación. No es una edad, es una condición. Y de niño a niño varía. Y como dije, usted tiene que incluir en esta categoría, aquellos que crecen teniendo desventajas mentales, siendo discapacitados mentales, retardados mentalmente, de tal manera que nunca tiene un entendimiento lo suficientemente maduro o un entendimiento lo suficientemente convincente de la ley y gracia y el pecado y la salvación. Esta no es una edad, es una condición. Estas son las personas de las que estamos hablando. Personas en esa condición que no pueden de una manera madura entender y comprender convincentemente estos asuntos. Estamos hablando de esas personas. ¿Son salvos y mueren? Y la siguiente pregunta que tenemos que hacer al enmarcar esta discusión, y estoy siendo cuidadoso en el detalle porque quiero que esto sea útil no solo para nosotros, sino para muchas personas que están haciendo esta pregunta, y por ello quiero ser muy cuidadoso en cubrir todo. Una segunda pregunta: ¿acaso todos los niños son concebidos como pecadores? ¿Acaso todos los niños son concebidos como pecadores? Ahora hay una creencia que todavía existe, aunque fue condenada hace unos 1600 años atrás. Hay una creencia que enseña que toda la gente nace sin pecado. Todos hemos nacido siendo moralmente limpios. El pecado solo echa raíces en nuestras vidas cuando cometemos nuestro primer pecado, y entonces llegamos siendo moralmente limpios, dice esta posición, y cometemos pecado por decisión, y después, cuando cometemos pecado por decisión, nos volvemos pecadores, y no sino hasta ese punto. Aquellos que tienen esta postura encuentran que es muy conveniente al lidiar con niños, porque dicen que debido a que estos pequeños no pueden tomar una decisión moral a pecar, por lo tanto no son pecadores, y entonces cuando mueren van al cielo porque no son pecadores. Mueren sin ser pecadores. Y como dije, 1600 años atrás, esta postura llamada pelagianismo fue denunciada como una herejía por toda iglesia que se reunió después de la muerte de Pelagio. Sin embargo, ha sobrevivido hasta el día de hoy en algunas formas de lo que llamamos teología arminiana. No obstante, la Biblia es absolutamente clara en enseñar que todos los niños son pecadores a partir de la concepción, todos los niños. El principio de la iniquidad está incrustado en la raza humana. Los niños nacen siendo moralmente corruptos, nacen con una inclinación irresistible hacia el mal, y cualquier noción de que los niños nacen siendo moralmente neutrales y libres de una predisposición a pecar es absolutamente contraria a las Escrituras. Y como dije, esta postura fue denunciada como herejía después de la muerte del que la propuso, y ha sido considerada una herejía por aquellos que son fieles a la teología bíblica desde ese entonces. Todos los humanos nacen en pecado. Si los infantes no fueran pecaminosos, no fueran pecadores, si no fueran moralmente corruptos, entonces no morirían. Si nacieran siendo inocentes o puros o siendo moralmente neutrales, no habría base para su muerte. El hecho mismo de que mueren indican que la enfermedad del pecado está ahí en ellos, porque el pecado es el asesino. Es su naturaleza pecaminosa heredada, en donde están plantadas las semillas de la muerte. Y además, ¿conoce algún adulto que escogió no pecar y por lo tanto perpetuó alguna perfección santa? ¿Conoce usted algún adulto que no repitió la rebelión consciente de Adán y Eva en contra de Dios?
¿Conoce algún adulto que realmente no pecó? No, las únicas personas que no pecan son aquellos que mueran en la infancia, y la única razón por la que no pecan es porque mueren antes de que puedan manifestar su pecaminosidad. Mueren antes de que puedan tomar una decisión moral responsable de rebelarse en contra de Dios, lo cual todos hacen si viven. Cualquier niño que vive hasta el punto de llegar a la responsabilidad moral, cualquier persona que pasa esa condición en la que no puede entender y no puede entender de manera convincente las verdades de la salvación, cualquier niño que vive más allá del punto de la responsabilidad moral, al punto de la decisión responsabilidad, la decisión moral, la decisión de responsabilidad moral, va a escoger pecar. Todos lo hacemos. La Biblia es absolutamente clara en enseñar que todos los infantes que sobreviven terminan siendo pecadores miserables porque es parte de su naturaleza. Primero de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. Salmo 51:5, he aquí en pecado fui concebido y en maldad me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. No significa que fue un hijo ilegítimo, ese no es el caso, sino que desde la concepción misma el pecado estaba ahí incrustado en su naturaleza. Salmo 58:3, los impíos desde la matriz y los que hablan mentiras se desvían desde nacimiento. Salmo 143:2, en tus ojos ninguno viviendo es justo. Pero eso es de la concepción en adelante, en el vientre, en el nacimiento, en la infancia, en la niñez o en la edad adulta, nadie es justo. Proverbios 20, versículo 9, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, estoy puro de pecado? Nadie. Eclesiastés 7, versículo 20, realmente no hay un hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Jeremías 17:9, el corazón engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Todo en las Escrituras clama acerca de la pecaminosidad del hombre. Jesús en Mateo 15:18, las cosas que proceden de la boca salen del corazón, y del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios y adulterios, fornicaciones, robos, testimonios falsos, calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Es lo que viene de adentro. En Romanos capítulo 3 no hay justo ni aun uno. Y Romanos 3 continúa describiendo el estado miserable del corazón humano. Entonces la Biblia nos dice que la pecaminosidad no es una condición que le viene a la gente cuando tienen la suficiente edad como para escoger el mal. Es la condición de la raza humana entera, y toda concepción trae una vida pecaminosa. Toda concepción conlleva una vida pecaminosa. Toda persona desde Adán y Eva, toda persona que ha nacido en un estado pecaminoso caído. Eso se vuelve evidente tan pronto como cualquier decisión de conducta es tomada. Nacemos siendo pecadores, también nacemos siendo culpables debido a que heredamos la culpabilidad del pecado de Adán. No quiero entrar a detalles. Si quiere el detalle de esto, puede escuchar la enseñanza que hemos dado de Romanos capítulo 5, pero un par de versículos, Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es una declaración profundamente definitiva que dice que cuando Adán pecó, la raza humana se volvió culpable en Adán y todos pecamos ahí, todos morimos ahí. Y todo humano que nace lleva la culpabilidad del pecado de Adán, el principio de iniquidad y muerte. Nacemos corruptos, heredando esta naturaleza contaminada humana y llevando la culpabilidad de ese pecado original. Y entonces en el mismo capítulo, Romanos 5:21, dice, el pecado reinó en la muerte de ese punto en adelante. Toda la gente entonces nace siendo pecadora, nacen resistiendo la justicia y amando la maldad. Somos, y este es un versículo muy importante, Efesios 2:3, por naturaleza los hijos de ira. Esa es nuestra naturaleza. Génesis 8:21 dice que la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Isaías 48:8, sé que tú te has conducido de una manera muy impía y fuiste llamado transgresor desde el vientre. Ahora esto es importante. Todo niño es concebido con un virus mortal, el virus del pecado.
con motivos corruptos, actitudes corruptas, deseos corruptas, ambiciones corruptas, objetivos corruptos, y lleva la culpabilidad del pecado de Adán. Entonces, no podemos responder a la pregunta al decir, todos los bebés mueren y van al cielo porque no son pecadores. No es así, no es así. El hecho mismo de que mueren prueba que han heredado la corrupción del pecado que produce la muerte. Ahora eso nos lleva a una tercera pregunta. Y ahora vamos a entrar a los asuntos a detalle. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad de la depravación en el tema de los infantes que mueren? Debemos concluir que todos los bebés son pecadores depravados desde el tiempo de la concepción porque nacen como hijos de padres depravados. Y un pecador produce otro pecador. Y aquí es donde algunas personas entran y dicen, bueno, si todos son pecadores y todos nacen en pecado, todos son culpables y todos están condenados al infierno, y todos los pequeños que mueren por los millones y billones debido a que son pecadores merecen la muerte y el infierno, y ahí es a donde van debido a que no se pueden arrepentir y debido a que no pueden clamar a Dios por misericordia y gracia, no pueden creer en Jesucristo, todos se van al infierno. Hay gente que cree en esto. Hay gente que me ha dicho eso de manera repetida. Esta es una especie de implicación extraída de su doctrina de la depravación total, que debido a que todos los que nacen en depravación total y merecen el infierno, obtienen el infierno o reciben el infierno. Supuestamente es su proceso secuencial o lógico, pasando de la posición de depravación total. Fue una de las acusaciones en contra de Spurgeon. Spurgeon fue fuerte en la teología reformada, y la gente acusaba a Spurgeon, como han acusado a otros que creen en teología reformada o calvinismo, como se llama, de condenar a todos los bebés. Y quizás Spurgeon nunca respondió mejor que esto, y él dijo, y cito, entre las farsas terribles que han sido pronunciadas en contra del calvinismo propio, está la calumnia impía de que nosotros enseñamos la condenación de los pequeños infantes. Una mentira más baja nunca jamás ha sido pronunciada. Pudieron haber existido en algún lugar, en alguna esquina, en algún rincón de la tierra, un criminal que se atreviera a decir que habían infantes en el infierno, pero nunca lo he conocido, ni he conocido a un hombre que jamás vio una persona así. Podemos decir con respecto a los infantes, las Escrituras dicen poco, y por lo tanto, donde las Escrituras dicen poco, ningún hombre puede determinar dogmáticamente, pero creo que hablo por el cuerpo entero, o en nombre del cuerpo entero, o ciertamente con unas cuantas excepciones, y esas son desconocidas para mí cuando digo que enseñamos que todos los infantes que mueren son elegidos de Dios y por lo tanto son salvos. Y vemos esto como el medio por el cual Cristo verá el trabajo de su alma a un gran grado, y muchas veces esperamos eso, y de esta manera la multitud de los salvos serán un número de personas que excedan a la multitud de los perdidos. Sean cuales sean las perspectivas o posiciones de nuestros amigos acerca del punto, no necesariamente están conectadas con la doctrina calvinista. Yo creo que el Señor Jesús, quien dijo, de los tales es el reino de los cielos, diaria y constantemente recibe en sus brazos amorosos a esos tiernos que solo son mostrados y después arrebatados al cielo. Fin de la cita. Si usted analiza la literatura calvinista reformada en los 450 años que pasaron desde Calvino, descubrirá que la mayoría de los escritores creían que todos los infantes que mueren son llevados al cielo.